Dios por este tiempo. Hemos estado compartiendo nuestro pasaje de confesión de fe durante el libro de Números, que está en el capítulo 10, verso 34 al 36, que dice de la siguiente manera: y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, después que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. La oración y la petición de Moisés es que la presencia de Dios no se aparte y los dirija en todo momento. Entonces hoy vamos a estar viendo este tema al sonar de la trompeta, del que nos habla el capítulo 10, aunque haré una breve introducción de lo que ya hemos visto para entender cómo Dios está dirigiendo a su pueblo. Y vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu palabra, por tu espíritu, por habernos llamado, inclusive, Señor, cuando nos revelamos. Gracias porque tú, Señor, nos hablaste ahí y nos has llamado a tu presencia. Cuando hemos dejado de oír tu voz, tú has levantado esa voz profética, clara, audible, a través de tu palabra, que nos sigue recordando. No es a través de hombres, sino es a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando no hemos visto, tu palabra ha sido lumbrera y luz en nuestro camino. E inclusive cuando nos hemos sentido secos o muertos, como en Ezequiel capítulo 37, has enviado esa palabra profética del Espíritu. Y no es la palabra de un hombre, sino esa palabra que trae vida, que es tu palabra, Señor, y nos has vuelto a esa vida. Nos diste vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a estar viendo al sonar de la trompeta y empecemos viendo primero cómo Dios, de hecho lo vimos en el capítulo 5 de la semana anterior, cómo primero Dios pide pureza en el pueblo de Dios, y esta pureza es necesaria para que el pueblo de Dios, de Dios se esté preparando, porque Dios va a hacer algo, pero este pueblo debe estar como listo, preparado, santo. Lo estuvimos viendo en en Levítico 11, 44 y 45, y en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Cómo Dios los llamaba para ser este pueblo que ha sido llamado de Egipto. Practicaba las mismas cosas que practicaban en Egipto y los lleva a Canaán, y también tenían allí la adoración a ídolos y la forma de vivir alejada de la santidad de Dios. Entonces en Levítico 18, que ya lo tocamos antes, Levítico 18 le va a decir: no vas a vivir ni vas a hacer como hacen en Egipto, ni vas a hacer como hacen en Canaán. Y les dice cómo vivían ellos. Ellos tienen que ser un pueblo que solamente sirva a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y ahí me van poniendo las presentaciones también. Tienen que echar fuera al inmundo, que era algo muy fuerte. Eso lo vimos la semana anterior, creo en el PowerPoint, estaba ahí abajo. Vamos en la diapositiva 3. Tienen que echar fuera a ese inmundo. ¿Qué significa echar fuera del campamento a ese inmundo? Empezaba desde los levitas. Tenían que santificarse y prepararse, y debían ser un pueblo puro al Señor. Esto es lo que vimos la semana anterior. Y también le hablaba a los matrimonios, porque había una ley de los celos. Tenía que empezar en la pareja, en el matrimonio debía haber una santidad, y les habla de esa señal de pureza y de santidad en Levítico 5, verso 2 al 6, y capítulo 11, donde estamos en Números, también nos va a estar hablando acerca de cómo ese pueblo se contaminaba por cualquier cosa. Tenían un vivo deseo de carne porque fueron movidos por los extranjeros, por aquellos que tenían ese deseo. El pueblo de Dios tal vez no estaba acostumbrado a esto, o más bien no había pensado en eso. Sin embargo, los extranjeros o aquellos que tenían otra costumbre o algo diferente empezaron a mover a ese pueblo, y empezó el pueblo a llorar. No voy a hablar de esto, habló el pastor Joel. Y Dios había dicho en el capítulo 5, verso 3, ¿por qué Dios pedía esa santidad en el pueblo? Porque dice que Dios habita, ¿dónde? En medio
de ellos. Dice el capítulo 5, verso 3. Así de hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminéis el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces un Dios santo pedía esa pureza de ese pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que Dios está demandando de nosotros para que Él habite en nosotros también esa pureza? Él nos llamó de la suciedad como estábamos, pero al ser su pueblo, Él quiere entonces que nosotros estemos en esa, nos mantengamos en esa pureza y santidad a la cual Él nos ha llamado. Y entonces hablamos o empezamos viendo el tema de la expiación. De hecho, a la palabra en hebreo es kippur, que significa, o esa doctrina, es tomar como pago por la deuda de alguien, tomar el pago de otro. Esa expiación era el cordero que pagaba o tomaba el lugar también, pagaba el pecado y tomaba el lugar de aquella persona que debía morir. Esto es decir, la expiación es un pago sustituto. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios demanda eso en Números, en el capítulo 7, que se hace un listado de todas las tribus, cómo deben venir con esos holocaustos, lo veremos en un momento más, cómo deben venir con esos holocaustos, eran esos corderos, esos animalitos que morían representando la condenación y el castigo que el pueblo merecía. Pero en lugar de ellos tenía que morir un cordero, tenía que morir un animal. Eso es expiación, un pago sustituto. Y bueno, eso lo estuvimos viendo la semana anterior. Y de hecho nos decía, voy a leer un verso en Levítico 1:4, cuando traían este cordero o este animal, ellos debían de poner la mano. Y de hecho lo van a hacer también los levitas, los sacerdotes. Pero cada persona que pecaba debía venir delante del Señor y dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya, por el castigo, por el pecado en su lugar. Entonces, el cordero ofrecido en el lugar de ese pecador tomaba hasta cierto punto la carga, la culpa que esa persona debía llevar. Y todo eso nos está representando al Mesías. Hablamos acerca de la expiación por el pecado. Pero hay algo bien importante, y yo estaba buscando en el diccionario teológico, y también estuve buscando con algunos teólogos, y Ground dice de esta manera: la expiación es el centro de gravedad de la vida y pensamiento del cristiano. Si no tenemos la expiación o Cristo en el lugar que paga por el pecado de nosotros, de nada nos serviría el evangelio, de nada aprovecharía tener la palabra, de nada serviría tener una reunión como esta, estar en una iglesia, si el centro no es la expiación, el pago de Cristo por nuestro pecado. Porque entonces volveríamos a caer, ya terminamos de meditar Gálatas, volveríamos a caer en la ley, en los sacrificios, pensando que el hombre es capaz de pagar su propio pecado. Entonces la expiación, Cristo, y la expiación es el centro del evangelio, de la palabra, del plan de Dios. Esto nos debe llevar a hacer pensar: Jesús murió en lugar nuestro. Esto quiero ponerlo antes de llegar al tema de hoy. Perdón que sea un poco extensa la parte de la introducción, pero quiero que usted entienda: Jesús murió en lugar de nosotros. Él demanda, o Dios demanda de nosotros santidad, como Él es santo, porque Él vive en medio de nosotros. Y solamente cuando aceptamos ese sacrificio de Jesucristo, la persona ahora que ha entregado ese sacrificio es considerada sin culpa o justa delante de Dios, aunque es pecadora, aunque ha fallado, pero a través de ese sacrificio es considerada o se cubre su pecado. En el caso de los corderos, cada año tenían que hacerlo, cada vez que pecaba y venía con ese sacrificio. Sin embargo, cuando Cristo entró, dice Hebreos, una sola vez y para siempre. Capítulo 8 dice: tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos.
Entonces, de esta manera nosotros tenemos que pensar que el sacrificio de Jesús fue expiatorio, pero también nos abrió la puerta para la justificación. Sin Cristo estábamos condenados y ahora somos justificados. ¿Qué significa justificados? Ya lo vimos también en Gálatas. La justificación significa que somos considerados, transformados o hechos sin culpa o justos, aun habiendo sido pecadores. Pero no fue por nuestra obra, sino por la obra de Jesucristo. Somos justificados delante del Padre para no recibir la condenación con el mundo. Dios estaba pidiendo entonces que ese pueblo se mantuviera agradecido. Eso es la santidad. Que se mantuviera como Él lo llamó y como quiere formarlo. Entonces, primero llama a los levitas, a las familias de levitas. Pero también en el capítulo 6, que también empezamos viendo, hay un voto, el voto del nazareato. Era cualquier hombre o mujer que quiera consagrarse al Señor podrá hacerlo. Capítulo 6, verso 1 y 2, dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Y luego va a decir de qué se debe abstener. Se debe dedicar ¿a quién? Al Señor. Y no solamente la gente se iba a purificar, sino luego pide que todo lo que se construye, la carpa, los elementos que estaban dentro de la carpa, que estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo, aún en el atrio donde se iban a realizar los sacrificios, todo fuera consagrado, purificado al Señor y el ministerio. Y entonces, ¿qué es lo que Dios va a pedir? En el capítulo 7 va a pedir precisamente lo que usted tiene aquí al frente. En el capítulo 7 va a pedir estas cosas. Pero yo voy a ir viendo algunas cosas que está pidiendo. Capítulo 7, verso 1. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con sus utensilios, asimismo ungió y santificó el altar y todos sus utensilios. ¿Qué santificó? ¿Qué dedicó al Señor? Todo lo que se iba a utilizar al servicio al Señor. No solamente las personas, sino aún los elementos eran dedicados al Señor. Hagamos de cuenta, este púlpito era dedicado al Señor. Los instrumentos tienen que ser dedicados al Señor. Las personas tienen que ser dedicadas al Señor. El lugar es dedicado al Señor. ¿Qué le implicaba eso al pueblo? Todo es dedicado al Señor. Cuando te acercas al Señor no puedes hacer como hicieron en el capítulo 11, que dice que la gente extranjera tuvo un vivo deseo de comer carne y todos empezaron a llorar en el pueblo. No puedes permitir que el deseo tuyo o lo que viene de fuera cambie tu consagración, tu santificación, la dedicación a Dios y empieces a llorar. Decía mi esposa el día viernes, y eran dramáticos. Y hay hermanos dramáticos. Ay, me siento, me está pasando todo. Acércate al Señor. Deja tus cargas delante del Señor. Por eso a veces debemos pensar, cuando fuimos llamados al Señor, Dios nos llamó entre tantos, porque Dios puso su espíritu en nosotros, y no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. No es fácil ser creyente en un mundo que va contra la cultura, contra la palabra del evangelio. Pero allí es donde hemos sido llamados. Y Dios los está llamando y les pide que traigan, de hecho si usted ve en el capítulo 7, cada familia va a traer lo mismo, va a traer un tazón o un plato de plata, luego ¿cómo se llamaría esto? Una jarrita, ¿no? Y van a traer cucharas de plata y de oro, incienso, van a traer harina, todo es consagrado al Señor, pero también van a traer carneros, van a traer todo lo que se va a ofrecer como ofrenda al Señor, van a traer también, miren el verso 15, un becerro, un carnero, un cordero de un año
para holocausto. Verso 16, un macho cabrío para expiación. Verso 17, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda, así de cada uno. Aquí habla de Nazón, hijo de Aminadab. Pero cada uno, cada familia, cada tribu traía esto, y eso representaba lo que nosotros tenemos aquí en la pantalla: los holocaustos, las ofrendas, la expiación, ofrenda o sacrificio de paz al Señor. Y lo que quiero tocar un punto importante aquí, en lo que ellos traían, y es como nosotros hoy nos acercamos al Señor. Recuerde, todo esto es el tipo de Cristo. Nosotros encontramos el antitipo en Cristo. Todo esto se cumplió en Cristo. Todas estas ofrendas eran oblaciones, eran animales, eran aceites, eran cosas físicas. Sin embargo, Cristo entregó un sacrificio más excelente y perfecto. Pero lo que quiero que vea qué tipo de ofrenda ellos traían. En el diccionario teológico de Pfeiffer dice el tipo de sacrificios o de ofrendas que presentaban. Uno era la ofrenda del todo quemada, que la encontramos muchas veces en Levítico, cómo debía entregarse todo al Señor, que es la jolá. Eso estaban presentando al Señor, todo, estaban entregando todo, no quedaba nada del animal. Pero también está la ofrenda de harina u oblación, que luego también hacían panes y los entregaban al Señor, que es la miná. Y está la ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz se recibió una porción para el sacerdote, para entregar al Señor las grosuras, pero otra parte, la mayor parte, era para que los que trajeron la ofrenda convivieran. Era una fiesta y convivían con los levitas, con a los que no tenían alimento, con su familia. Era una ofrenda también de alegría, la ofrenda de paz, que es la salamín. Y también está la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda se quemaba fuera del campamento y traía una víctima. De hecho, para eso eran los toros, para quemarlos de esta manera. Y es el hatat. ¿Y esto qué era? Mi pecado es tanto o es grande y yo debía morir, pero estoy entregando este sacrificio. Y cada una de estas cosas representaba cómo el pueblo estaba entregando su vida y quería purificarse y santificarse para estar en la presencia de Dios. Y también existía el sacrificio por la culpa, o el holocausto por la culpa. Y esto era, el ofensor tenía que arrepentirse, pagar la deuda, pagar una quinta parte más, un 20% más, y traer una ofrenda al Señor por su transgresión. Y esto lo tenían que hacer cada vez que ellos transgredían la ley de Dios. Pero todo esto le mostraba al pueblo que tenían que estar preparados, tenían que estar puros para encontrarse con el Señor. Recuerda que era el tabernáculo de reunión en medio del campamento, para que ellos pudieran ver la presencia de Dios, acercarse al Señor. Pero ese pueblo tenía que purificarse para acercarse al Señor. No es que su purificación les permitiera acercarse al Señor. Ellos ya habían salido, Dios los había sacado y los había santificado, pero ellos tenían que mantenerse en ese estado, en la presencia de Dios. Vamos al capítulo 7, verso 89 de Números, y dice así: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, cuando ya preparó todo, hizo todo, santificó todo, ¿para qué entraba? Para hablar con Dios, y oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio de entre los querubines, y hablaba con él. Se habían preparado ¿para qué, hermanos? Para acercarse al Señor, y ya preparados podían, en este caso solo entraba Moisés, y después va a entrar una vez al año el sacerdote solamente, pero cuando está en el desierto entra Moisés, y entonces Dios hablaba con él. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? ¿Y quiere que Dios le hable de manera audible, fuerte? ¿Sí? Lea la Biblia en voz alta y Dios le va a hablar bien fuerte. Pero a veces no entendemos el mensaje de Dios, no tenemos la revelación de Dios, porque no disponemos nuestro corazón. No nos preparamos para entrar en su presencia.
¿Qué es meditar la palabra de Dios? Meditar la palabra de Dios no es un método solamente para decir, tengo que hacer un devocional diario. No, es disponer nuestro corazón, que Dios nos esté preparando para encontrarnos con Él y para que Dios nos hable. ¿Nos estamos purificando al Señor? Capítulo 19, versos 5 y 6 de Éxodo. Dios no solamente llamó a los sacerdotes, sino que llamó a todo el pueblo para que fuesen como los sacerdotes, porque Él quería tener una nación que le buscara de esa manera, que tuviera esa comunión. ¿Se acuerda que los levitas estaban alrededor del tabernáculo? Ellos tenían que enseñar al pueblo cómo acercarse a Dios, cómo honrar a Dios, cómo alabar a Dios. Ellos tenían el encargo también de llevar las cosas sagradas, y los sacerdotes que estaban al frente, la familia de Aarón, al lado oriental, ellos tenían que enseñar la palabra de Dios. Pero en el capítulo 19, versos 5 y 6, vea hasta dónde llegaba lo que Dios quería del pueblo. Recuerda que también tomó a los levitas como primogénitos. Vimos la palabra de la primogenitura y vimos ese tema, porque ellos representaban a todo el pueblo. Capítulo 19, verso 5 de Éxodo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué debían hacer? Primero, oír su voz, guardar su pacto, que significa vivir dentro de ese pacto, obedecerle. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes también, como pueblo ahora, van a ser representantes de toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No quería esta santidad solamente para los nazareos, para los levitas, para los sacerdotes, para el tabernáculo y las cosas sagradas, sino para todo el pueblo. Que fuera un reino de sacerdotes y gente santa. Dios estaba buscando este pueblo. Y en el capítulo 8, regresemos a Números, versos 5 y 6. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás expiación por ellos. Rocía sobre ellos agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán el novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarán otro novillo para expiación. Y bueno, nos va a explicar todo el proceso. Aún estos hombres que iban a servir al Señor, ellos tenían que ofrecer sacrificio, una expiación por ellos, ser preparados, purificados, dedicados al Señor. En el verso 13, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. O sea, toda esta purificación que estaba haciendo en las personas, ¿qué estaba representando? Que esas personas eran ofrenda al Señor. O sea, presentaron una ofrenda, pero juntamente con esa ofrenda ellos estaban presentando. Realmente el Señor no estaba recibiendo la harina o el incienso o el animalito, sino era símbolo de que esa persona se estaba entregando en ofrenda al Señor. Por eso Pablo dice que nosotros seamos ofrenda viva, santa y agradable a Dios, en alusión a esto. ¿Cómo estamos nosotros entregándonos al Señor? Verso 14. Así apartarás a los levitas entre los hijos de Israel, y lean conmigo, y serán míos los levitas. ¿De quién son? De Jehová, del Señor. Cuando el Señor te llamó, ¿de quién eres? Del Señor. ¿Cómo tienes que presentarte? No te estoy diciendo haz esto o haz lo otro, deja esto o deja lo otro. Tienes que entender que fuiste, recuerda que hablamos de ser rescatado, que era extraído, o sea, a fuerza sacado de ahí, para que ya no fueras esclavo y ahora tengas vida. Y ahora en gratitud nosotros ¿cómo vivimos? Consagrados al Señor, en obediencia al Señor. Amén. Cuando ya este pueblo está preparado, los levitas están preparados, vamos al punto 2.
ellos van a celebrar una gran fiesta, una gran celebración. Es como sentarse a la mesa del Señor. Es la Pascua o el Pesaj. En inglés es el Passover, que pasó la muerte sobre ellos y salvó a los primogénitos. ¿Se acuerdan que hablamos de la primogenitura? Es esto. En el capítulo 9 van a celebrar la Pascua del Señor. Están listos, están preparados, han sido librados de la muerte. Y de hecho en Éxodo 12, 27 se hablaba de la Pascua de Jehová. Era la obra que Dios había hecho, la invitación que Dios daba a su pueblo. Por eso es tan importante, hermano, que usted se prepare para tomar la cena del Señor. De hecho, en el capítulo 9 va a decir que había personas que no estaban santificadas o puras. Ellos tenían unas reglas para la purificación y ellos decían, no lo podemos tomar ahora. Y Moisés, habló con Dios y Dios le dice que lo tomen un mes después. Tenían que prepararse. Pero si había personas que estaban preparadas para tomar la cena del Señor y no la tomaban, ¿qué iba a hacer Dios? Serían cortados del pueblo. Pero esta cena del Señor o esta Pascua del Señor va a simbolizar y recordarles que Dios los libró de la esclavitud y los libró de la muerte. ¿Nosotros podemos recordar que Dios nos libró de la esclavitud y de la muerte? Por eso no solamente tenemos que estarnos preparando, tenemos que buscar tener esa comunión con el Señor diariamente. Pero cuando tenemos la cena del Señor también aquí congregacionalmente, ¿qué tenemos que procurar? Participar de ella. Yo no le obligo a que participe de la cena del Señor, pero qué triste que a veces teniendo la cena del Señor no querramos participar de ella. Si simbólicamente lo estamos haciendo, hablando de que en Mateo 26 nos dice que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, ¿qué es lo que estaríamos despreciando? No al cordero de Éxodo, o sea, un cordero, un animal, sino el pacto que el Señor hizo y el nuevo pacto, lo estaremos desperdiciando, menospreciando lo que Dios nos da, su mesa. Si no nos preparamos, también es una negligencia, porque tenemos tiempo para hacerlo. Aunque es simbólico, no como la religión tradicional lo hace o piensa que es la transubstanciación, ¿no? Pero aunque es simbólico, hermano, tenemos que prepararnos. Y de hecho la alabanza, la palabra, lo que hacemos es nuestra preparación, nuestra ofrenda. Cuando alabamos al Señor, recuerdo que hay una persona que dice, esta es la preparación para la alabanza eterna. Solamente nos estamos entrenando aquí para alabar al Señor eternamente. Cuando tomamos la cena del Señor nos estamos preparando, recordando lo que el Señor hizo con Israel, lo que el Señor hizo con nosotros, lo que Jesús hizo en la cruz y recordando que tenemos promesa de estar en la presencia de Dios. Este libro de Números tiene que ser un reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y ver cómo Dios está obrando en ellos. Pero lamentablemente cuando llegamos a temas como la rebeldía en el capítulo 11 y repetidamente se ve esto en Números, tenemos que pensar si no nosotros también estamos actuando de esta manera en rebeldía contra el Señor. Regresemos a Números capítulo 9 verso 13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, porque por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Aún el celebrar la Pascua, ¿cómo ve el Señor? Como una ofrenda al Señor. Y recuerdo, finalmente no era la ofrenda material, era la persona que se estaba ofreciendo y el Señor estaba tomando a esa persona como ofrenda. Pero era tan hermosa, digamos, la oportunidad que tenían de celebrarlo. Algunos debían purificarse y lo anhelaban y lo celebraban un mes después, pero los que estaban puros tenían que tomarlo en ese tiempo. Pero verso 14 incluía aún a aquellos que no eran parte del pueblo y que ahora querían vivir como el pueblo de Dios. Verso 14. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová,
conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Y daba oportunidad para que otros entraran a celebrar el pacto que Dios había hecho con su pueblo, un pacto de vida, rescatándolos de la muerte. Cuando nos acercamos al Señor, cuando venimos aún a este lugar, ¿estamos pensando que esto es lo que hacemos, hermano? No de manera física, ya no estamos en el desierto, ya no es el tabernáculo, pero recordar que hubo un sacrificio mayor que cualquier otro sacrificio, que esa obra fue culminada en la cruz del Calvario y en la resurrección. Con esa gratitud debemos acercarnos. Verso 15 y 16. El día que el tabernáculo fue erigido, el capítulo 9, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. ¿Qué es lo que había en ese tabernáculo? La presencia de Dios. Cuando el pueblo se santificó, se preparó, ofreció expiación por su pecado, o sea, se arrepintió de su pecado. Cuando el pueblo estuvo listo, cuando el pueblo se acercó para hablar con el Señor, cuando vino con esa actitud de alegría, de gratitud en la Pascua. Imagínese una fiesta en el desierto. No sé si usted ha ido de día de campo o ha ido a hacer asado en algún lugar y se vuelve una fiesta, ¿no? Aunque todo está como incómodo luego allí, pero se vuelve una fiesta, comer con su familia, estar con ellos, el viaje. Bueno, imagínese el desierto, 2 millones de personas ofreciendo sacrificio, porque era como un asado, carne asada, ¿no? A las brasas, ya les empezó a dar hambre. Y ellos se reunían, pero estaban celebrando a Dios y habían dicho: me he santificado para tener esta fiesta, esta celebración a Dios. ¿Se imagina el gozo que debe ser? Pero ahora lo podemos hacer diario, en todo momento, porque hemos sido invitados a la mesa del Señor. Porque ahora podemos estar en la presencia de Dios. Y cuando vemos estos versos que acabamos de leer, cuando ese pueblo se dispuso, la gloria de Dios descendió. Teofanía, que sería la presencia o la manifestación física de una gloria de Dios. Allí estaba. Pero hoy tenemos también esa teofanía, esa presencia de Dios en nosotros. Porque ¿qué dijo Jesús? Porque el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Porque el Espíritu Santo vendrá y morará en ustedes. ¿Dónde está esa presencia de Dios? A veces estamos anhelando andar en el desierto y yo no lo recomendaría eso. Es muy difícil. Raquel viene del desierto, pero ella sí está acostumbrada, ¿verdad? Allá en las ciudades. Pero no estamos hablando de ese desierto, ¿verdad? En ciudades, no. Estamos hablando del desierto donde no había alimento, donde dependían del maná, donde no había agua y Dios les daba agua de la peña, donde Dios cuidaba de ellos. Dice que aún mandaba una nube sobre ellos de día. Yo creo que fue lo más difícil, un desierto climatizado para que el pueblo caminara, porque les ponía nube, ¿no? Hermano, qué cuidado tiene Dios para que nos prepare y nos acerque a Él. Y a veces decimos: otra vez ir al servicio, ¿no? Qué pesado. Sabe que las hermanas del talento se preparan, los maestros se preparan, los de la alabanza se preparan, hay hermanos orando, se preparan, los que enseñan, los que predican, se están preparando y están orando para que esto sea una celebración al Señor. Y se hace esa gran fiesta. La presencia de Dios está ahí. Ellos pueden ver la gloria de Dios, pueden oír la voz de Dios, porque les ha hablado en Éxodo 19, 20 en adelante. Les habló la ley y oyeron como sonido de trompeta y el monte temblaba. La presencia de Dios estaba ahí. Pero no solamente lo han visto, ahora Dios quiere ordenar a su pueblo. Y vamos al capítulo 10, que es precisamente el sonar de la trompeta.
El sonar de la trompeta indicaba que el pueblo, viendo la gloria de Dios, estando preparado, debía estar listo para moverse conforme el Señor lo mandaba. Dice en el capítulo 9, verso 17: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo. Dice en el verso 21: cuando la nube se detenían desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Debían estar atentos. Y tal vez estaban dormidos, estaban en sus quehaceres y no podían ver la nube, estaban a distancia. Sin embargo, iba a haber un sonido de alarma que los iba a levantar. ¿Alguno fue militar aquí? Ya no están los hermanos que eran militares, ¿verdad? ¿Tú fuiste militar? Entonces en la mañana un toque, ¿verdad? Y a levantarse. Y para ir a comer o para ordenarse, otro toque. Esto es lo que el capítulo 10 está diciendo. Como un ejército iban saliendo. Ya están listos. Han celebrado una fiesta. Verso 22. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Un pueblo que veía la gloria de Dios, que sintió la presencia de Dios, que era alimentado por Dios, que recibía agua, saciaba la sed, porque Dios le dio esa agua. Un pueblo que podía oír el mandato de Dios, pero ahora está listo y está siendo dirigido por la presencia de Dios. Al sonar de la trompeta, el pueblo se prepara, y le van a poner aquí al frente. ¿Para qué se prepara? Antes, la diapositiva antes. ¿Para qué se está preparando el pueblo? La congregación se iba a preparar en el capítulo 10. Voy a leer solamente ciertas partes del capítulo 10. Voy a ir muy rápido. En el verso 2, cuando le dice que haga las trompetas a martillo, al final dice: para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos, para que en todo tuvieran esa señal. Verso 3, en la segunda parte: se reunirán ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. La congregación iba a ir, cuando fuera otro toque, iban a congregarse ahí. En el verso 4, va a llamar a que se congreguen los príncipes o los jefes de las familias de Israel. En el verso 5, cuando también hubiera algún momento difícil o enemigo o a cualquier situación, dice que iba a sonar una alarma, era la trompeta. Entonces moverán los campamentos. Verso 6, como alarma tocarán para sus partidas. Verso 7, para reunir a la congregación tocaréis. Verso 8, en la segunda parte: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Estas personas, los sacerdotes, tenían que estar atentos al llamado de Dios, y ellos tenían que convocar al pueblo. Al final del verso 8, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. No el tocar de la trompeta. Recuerdo que una persona decía: es que si tocas shofar en la iglesia es diferente que si no tocas shofar. Porque ahora se está dando mucho eso de judaizar, ¿no? En muchas costumbres. No significa esto, hermano. Es que con shofar está más el espíritu, y si en shofar no hay espíritu. No, hermano, es como si dijéramos: si hay grupo está el espíritu, y si no hay grupo no hay espíritu. Hermano, puede no haber grupo, pero tiene que estar la presencia de Dios y la palabra de Dios. Puede no haber otra cosa, pero tiene que estar la palabra de Dios. Verso 9, regresamos. También los iba a preparar, dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare. O sea, Dios los iba a preparar para salir ¿a dónde? A la guerra.
Pero algo importante en el verso 9, en la segunda parte, cuando ellos hicieran tocar la alarma y todo esto, ¿qué dice? Léalo conmigo. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. O sea, ¿qué era lo que Dios le estaba recordando al pueblo aún con el sonar de la trompeta? Yo te convoco, pero al sonar de la trompeta debes saber que Dios va delante de ti y vas a ser salvo de tus enemigos. Qué gozo, ¿no? Desde que los llama ya les está dando la victoria. Verso 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los en el principio de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y aun cuando estén alegres van a tocar la trompeta. ¿Qué significa todo esto? Ahora sí, podemos poner la diapositiva, creo que es la anterior, ahí. Todo esto que el Señor estaba haciendo con ellos, mire cómo los dirigía, para que se movieran, como alarma, para estar atentos, para reunir al pueblo y también a los líderes, para que salgan a la guerra en el día de alegría, en el día de solemnidad, en el principio de los meses. O sea, cuando vayan a contar sus meses, recuerda que empezaba en el mes de Nisan, el primer mes. Allí van a empezar a contar. O sea, todo lo que hagamos que tenga principio, debemos recordar que Dios nos está dirigiendo y nos está llevando a un lugar, que Él nos está convocando y nos da la victoria. Y sobre los holocaustos y sacrificios de paz, aun cuando vengan con sacrificios porque ustedes han fallado, recuerden que Dios los está convocando. O cuando vengan con alegría como el sacrificio de paz, vengan también con gozo delante del Señor. Y ellos van a ser recordados por Dios. ¿Qué es lo que el Señor estaba mostrando a través de esto? El sonar de esa trompeta no solamente es un sonido que llama o convoca, sino que les recordaba que Dios los tenía en cuenta y les daba victoria. Por eso cuando Jesús en Mateo habla acerca de la oración, acerca de dar limosna, en el capítulo 6, le dice a los fariseos o a los religiosos: no hagan tocar trompeta delante de ustedes, como para que Dios recuerde o vea lo que están haciendo, sino hazlo en secreto, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Porque ellos habían tomado esa costumbre ya como una letanía, y cuando iban a hacer algo, yo creo que traían al trompetista ahí, hasta le pagaban un músico, ¿no? Miren, voy a dar ofrenda. Pero claro, no, creo que no lo traían, sino más bien les recordaba: no hagan esto, no lo muestren, porque ustedes ya olvidaron qué significaba esto. Ahora sí, la siguiente diapositiva. ¿Qué era lo que estaba mostrando en el capítulo 10 al sonar la trompeta y todo esto? Que este pueblo que había sido convertido en un ejército, que había sido llamado por Dios y que ahora estaba puro y que tenía comunión con Dios, Dios le hablaba, que Dios tenía su presencia sobre ellos. Le recordaba a este pueblo que estaba siendo dirigido, gobernado en el camino por Dios. Eso tiene que recordarnos, hermano. Aun cuando venimos a cantar al Señor, si se da cuenta, procuramos cantar aquí cantos que tengan un contenido bíblico y tengan un contenido teológico correcto, aunque sean modernos. Y algunos cantos que son muy bonitos, de hecho, los dejamos de cantar. Dijimos, porque bíblicamente eso no es correcto, teológicamente eso no es correcto. Y hermano, todo tiene que recordarnos que Dios nos está dirigiendo, nos está llamando y nos está dando victoria. De esta manera puede usted ver la presencia de Dios. Vamos al capítulo 10, verso 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. ¿Qué los convocaba? Las trompetas, ¿no? Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato
de Jehová por medio de Moisés. Van las trompetas llamándolos. Dios va delante de ellos. Capítulo 10, verso 28. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Dios los ordenaba. De hecho, nos dice, van a salir primero como en el sentido del reloj, ¿no? Y van a avanzar ese campamento, en medio van a ir los cuatitas llevando todas las cosas, pero delante va el arca. Y luego va la otra parte del pueblo. Iban en ese orden. Dios estaba dirigiendo a su pueblo. Verso 29. Entonces dijo Moisés a Oliab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Pasajeros con destino al cielo. Es como un llamado, ¿no? Con boleto de las 11 de la mañana, sírvanse a abordar el vuelo tal. Imagínense con la trompeta que decía, que dijo Moisés: Dios nos lleva al lugar que ha dicho. Si quieres, acompáñanos. Y cuando el Señor nos dé el bien, nosotros haremos bien contigo. Eso debe recordarnos el sonar de la trompeta. Eso debe recordarnos cuando venimos a alabar a Dios y escuchar la palabra. Nos estamos preparando para el día en que el Señor nos llame. Verso 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. ¿Cuántos días? 3 días. Y a veces nos recuerda a la obra de Jesucristo, ¿no? Tenía que estar 3 días en la tumba. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. ¿Qué era el arca del pacto? También lo vimos antes. La presencia de Dios. Iba delante de ellos camino de 3 días. Lean conmigo: buscándoles lugar de descanso. No se queden, vengan con nosotros. Y va a llegar al verso 34. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Yo me imagino, no sé si ha visto a los, ¿cómo se llaman esos niños? Bueno, también adultos que se ponen sus shorts y salen a los camellones y a los Boy Scouts. Y van marchando, ¿no? Yo me imagino al pueblo de Dios, no como Boy Scouts, sino con alegría. ¿Cómo van esos niños? Con alegría, ¿no? Llevan hasta su banderita, porque los he visto. Con alegría, porque van a una experiencia nueva. ¿Cómo iría este pueblo? Con alegría, porque van a una tierra que el Señor les ha prometido. Porque delante de ellos va Dios, porque han sido convocados y Él les ha prometido la victoria. Dice voy a leer el verso 34, el 35 y 36, pero lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dios mío, levántate, haz que tus enemigos huyan espantados. Haz que los que te odian se alejen de nosotros. Y cuando el cofre se detenía, Moisés decía: Dios mío, no abandones a Israel, tu pueblo numeroso. Señor, que tu presencia esté siempre delante de nosotros. Y muchos años después, voy a ir a Salmo 68. Quiero ver 2 pasajes, aunque voy a leer varios versos, hermano, me va a aguantar tantito. Salmo 68. El salmista está recordando lo que Dios hizo con ellos en el desierto. Leo el verso 1. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. ¿No es lo mismo que decía Moisés? Y el salmista lo puso como un poema, como un canto. Verso 3: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Verso 7: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. O sea, está recordando lo que Dios hacía. ¿Recordamos lo que Dios hizo y lo que Dios hace en nosotros? Verso 8: la tierra tembló, también destilaron los cielos,
ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Verso 9, abundante lluvia esparciste, oh Dios. Estamos hablando en el desierto. Verso 11, el Señor daba palabra. Había grandes multitudes de las que llevaban buenas nuevas. Verso 12, huyeron reyes de ejércitos al sonar de la trompeta, ¿verdad? Cuando Dios los convocaba. Y los que se quedaban en casa repartían los despojos. Verso 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. O sea, venía como un ejército poderoso. Verso 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y luego dice Selah, que quiere decir mediten, deténganse, piensen en esto que Dios ha hecho. Y cada parte va a ir hablando de esto. Llegamos al verso 28. Quisiera leer otros versos, pero llegando al verso 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Nuevamente, Selah, piensa, medita en esto. Ha sido dirigido por Dios hasta este momento. Verso 33. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Dios llamando a su pueblo. ¿No se goza por ese llamado? Lo está convocando con sonido de trompeta. Y recuerdo ahora, no lo tengo acá, pero recuerdo ahora, vamos a 1 Corintios. Perdón que me salga del orden homilético, pero bueno. Capítulo 15 de 1 Corintios, me acordaba de esto. Verso, debe ser 51, sí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Lea conmigo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así como convocaba a Dios en ese momento, ahora nos llama. ¿Y de dónde nos va a llamar? Dice, aún de la muerte. Seremos resucitados. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Se acuerda del bien que va a hacer Dios? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al sonar de la trompeta también nosotros seremos levantados e iremos al lugar del descanso, de reposo que el Señor ha preparado. Vamos a ponernos en pie. Yo te invito ahora que no te quedes fuera, como le dijo Moisés a la familia, a su suegro y a sus cuñados. Si nos sigues, si vas con nosotros, ese bien que Dios ha prometido para nosotros es un bien para ti, porque Dios no hace acepción de personas. Vamos a orar. Padre, al llamado de tu voz hemos atendido. Ahora al llamado del Evangelio en Jesucristo. Ya no son trompetas, ya no son sacrificios físicos, sino es tu Espíritu Santo convocándonos, llamándonos, tu palabra presente en nosotros, preparando nuestras vidas como esos hombres, mujeres, esa iglesia que se consagra como el pueblo sacrificado, que a través de tu Espíritu y tu palabra nos convocas como trompeta para vivir como ese pueblo que va gozoso de camino al llamado celestial, a la patria eterna. Así queremos vivir cada día. Gracias por convocarnos, por hablarnos. Hoy te pido, Señor, que aún aquel que pueda entender ese llamado para su vida, hoy pueda saber, Señor, que está invitado, así como fue en la Pascua. A unos extranjeros que quieran celebrarla serán parte de ese llamado y de esa victoria. Y tú recordarás y les darás victoria. Señor, ese pacto no se ha dejado de cumplir.
sigue vigente. Y hoy, Señor, es un llamado para nosotros, para tu iglesia. Y si hoy aún alguien que no haya recibido ese llamado en su vida, que no haya entregado su vida a ti, hoy lo quiere hacer, Señor, permite que su corazón sea abierto, que sea transformado, renacido de nuevo, que pueda recibir la revelación de tu palabra, que pueda recibir la salvación tuya y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida a partir de este momento, llamado para la salvación. Y Señor, que pueda oír el llamado tuyo. Padre, en esta hora oro por tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Dios le bendice.